La economía de Dios se compone de impuestos, inversiones, diezmos y ofrendas. Hoy vamos a dar inicio a una serie de estudios relacionados con este tema tan importante en nuestra economía mundial y que a la vez es uno de los temas más controversiales de todos los tiempos. Porque cuando se trata de dinero, casi siempre nos ponemos a la defensiva para proteger lo poco que tenemos. Es muy interesante. Pero es importante entender que el dinero tiene un dueño, y este dueño es Dios, e hizo el dinero con propósitos específicos. Note lo que dice Ageo capítulo 2, verso 8. El Señor Todopoderoso dice también: el oro y la plata son míos. Señores, la idea de desarrollar este tema es para ampliar nuestro conocimiento y mejorar nuestra calidad de vida en este mundo. Por ejemplo, desconocer el propósito del dinero nos lleva a ser dependientes de él y convertirnos en su esclavo, creyendo que es lo único que necesitamos en la vida, y nos pasamos prácticamente el tiempo buscándolo, descuidando otras áreas que también son importantes en la vida. En el libro de Lucas capítulo 12, verso 15, dice de esta manera: luego miró Jesús a los que estaban ahí y les dijo: no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. En otras palabras, además del dinero, hay valores y principios que aprender para poder vivir una vida larga y feliz en este mundo. Hay algo más que dinero. Y para lograr este balance hay que conocer el propósito que Dios tiene precisamente para el dinero. Muy bien. ¿Cuándo se inventó el dinero? Esto es muy importante. Según un reportaje de bancafacil.cl dice que el historiador griego Heródoto atribuye la invención del dinero a los habitantes de Lidia, un pueblo del Asia Menor ubicado en las costas del mar Egeo, entre las costas de las actuales Grecia y Turquía. Ahí, en el siglo VIII antes de Cristo, se hizo circular monedas hechas de una aleación de oro y plata, que llevaban la imagen de un león que era el símbolo del pueblo. La historia indica además que el personaje que más ayudó a diseminar el uso de las monedas de metal fue el rey de Macedonia, Alejandro Magno, quien desde el año 335 a.C. impuso el sistema de acuñar, o sea, confeccionar monedas en Persia, Mesopotamia, Siria, Egipto y en varios territorios que hoy forman parte de Turquía, Afganistán, Pakistán y la India. Muy bien, esta es nada más una pequeña historia de dónde comenzó el uso de las monedas. Pero vamos a ver entonces los propósitos del dinero. Son 3 propósitos claves que nosotros debemos entender cuando se trata de dinero. Número 1,
el propósito del dinero es financiar los gobiernos terrenales. Quizás algunos están en desacuerdo conmigo, pero más adelante vamos a abundar en estos temas y vamos a ver también lo que Dios tiene que decirnos al respecto. Entonces, uno de los propósitos del dinero es financiar los gobiernos terrenales. Otro de los propósitos del dinero es financiar la obra de Dios aquí en la tierra. Esto es también muy importante. Yo sé que cuando se trata de iglesia, se trata de Dios, siempre hay malos entendidos. Por falta de conocimiento, nosotros actuamos y juzgamos muy rápidamente. Pero para eso estamos llevando a cabo esta serie de estudios para que usted y yo analicemos sobre este tema y poder alcanzar el balance que necesitamos alcanzar, porque todo tiene un propósito en esta vida. Las cosas no se dan solo así por así. Y como dije al principio, cuando se trata de dinero, se trata de Dios, se trata de dinero, se trata de iglesia, de dinero, ya nos ponemos a la defensiva y no le damos lugar al conocimiento. Así es que yo le animo a usted a que se quede con nosotros, analice todos los puntos que vamos a tomar, no solamente en este programa, sino que también en los próximos programas que vamos a dedicar al desarrollo de este tema. Muy bien. Entonces, otro propósito del dinero es financiar nuestro estilo de vida. Todo se reduce a estos tres propósitos. Entonces, uno de ellos es financiar los gobiernos terrenales. Otro propósito es financiar la obra de Dios aquí en la tierra. Más adelante voy a abundar en este tema, porque así como necesitamos el gobierno, también necesitamos la obra de Dios aquí en la tierra. Sin la obra de Dios, sin una iglesia evangélica cristiana en este mundo, sería un caos total. Pero vamos a abundar en esto, como les dije. Y otro propósito es financiar nuestro estilo de vida. Entonces, todo se reduce a estos tres puntos. Es muy importante entender, estos son los propósitos principales del dinero. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando fallamos en una de estas áreas, tanto los ciudadanos como los que están en puestos gubernamentales y eclesiásticos, se pierde el balance. Y eso es lo que ha sucedido. Todo ese balance que nosotros, desbalance más bien dicho, que estamos viviendo en nuestra economía mundial, todo se debe porque se ha fallado en estas tres áreas. Entonces muchas veces se malgasta el dinero, se le da mal uso del dinero, no solamente nosotros como ciudadanos, sino que también nuestros gobiernos, todas las instituciones del mundo. Entonces eso ha traído un desbalance, por eso es que tenemos tanta pobreza en el mundo. Y cuando nos damos cuenta, algunos tienen de más, mientras que otros literalmente se mueren de hambre. ¿Por qué ese desbalance? Porque se desconoce, la falta de conocimiento de los propósitos de Dios para el dinero nos ha llevado al mundo entero a vivir en una crisis económica. Pero señores, todo eso tiene remedio. Por eso es que Dios sigue extendiendo su reino y su conocimiento en esta tierra, porque el propósito de Él es que el mundo pueda vivir en paz. La idea de Dios es bendecir a todos por igual en cualquier rincón del mundo. Así sea Latinoamérica, así sea Asia, Europa o cualquier otra parte del mundo, la intención de Dios es que el ser humano pueda vivir tranquilo, es que el ser humano pueda vivir en paz. Entonces eso es importante entender, como dice Jesús, la vida no consiste
en la cantidad de cosas que uno acumule. Hay principios, hay valores que hay que seguir, hay que aplicar, hay que obedecer para que haya un balance aquí entre nosotros. Muy bien. Dios tiene propósitos para los gobiernos, para las iglesias y para nuestra vida personal. Todo ha sido instituido por Él con propósitos específicos. Muchas veces nosotros pensamos los gobiernos no pueden ser de Dios. Los gobiernos son corruptos, los gobiernos fallan, los gobiernos roban. Que ellos estén haciendo su trabajo mal es otra cosa. Pero Dios tiene propósitos específicos para los gobiernos terrenales. Imagínense si no tuviéramos gobierno, estaríamos viviendo en un desorden gigantesco. ¿Por qué? Porque no tendríamos leyes, no habría orden y los problemas serían mayor. En otras palabras, si tenemos problemas, conflictos políticos, teniendo gobiernos, ahora imagínense si no tuviéramos un gobierno, si no tuviéramos leyes, no hay orden, sería peor la situación. Lo mismo pasa con las iglesias. Todas las iglesias evangélicas cristianas del mundo, Dios tiene un propósito específico para ellas. Dios no tiene las iglesias solo por querer llenar un espacio, o solo por querer recibir una alabanza los domingos, o solo porque queremos, o solo porque quiere que le digamos amén, gloria a Dios. Dios tiene propósitos grandes para la iglesia en este mundo. De hecho, Jesucristo dice que la iglesia es la luz del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia tiene un lugar específico aquí por medio del Señor. La iglesia es lo que Dios utiliza para extender su conocimiento. La iglesia es lo que Dios utiliza para también mantener el equilibrio espiritual en este mundo. De otra manera, si no estuviera la iglesia aquí en la tierra, tendríamos problemas serios con el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque hay gobiernos espirituales. También, así como existe el bien, existe el mal. Está el Señor, también existe un enemigo. Entonces, estas huestes espirituales tomarían control total sobre las vidas de las personas, pero gracias a Dios que existen las iglesias en este mundo para mantener el balance que se necesita. Esto es muy importante considerarlo porque muchas veces pues somos un poquito negligentes y muy rápidos para juzgar y para determinar, pero señores, no se trata de eso. Yo agradezco que usted esté en sintonía nuestro, porque nuestra intención es promover el conocimiento. Aquí no estamos tratando de empujar a nadie, no estamos tratando de convencer a nadie, sino más bien estamos compartiendo un mensaje que nos va a beneficiar a todos en esta vida. Esto es muy importante. Y también Dios tiene propósitos para nuestra vida personal. Muchas veces nosotros creemos, bueno, mi vida es mi vida, yo hago lo que quiero, yo hago lo que se me antoje y no tengo que darle cuentas a nadie. No es así. Todos un día vamos a darle cuentas a Dios. Dios, señores, es el dueño de todo. Dios es el dueño del mundo, Dios es el dueño de todo lo que vemos. De hecho, Dios es dueño de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que todos un día vamos a rendir cuenta. Entonces, Dios tiene propósitos para los gobiernos, Dios tiene propósitos para las iglesias y tiene propósitos para nuestra vida personal. Ahora bien, ¿por qué tenemos tantos conflictos financieros en nuestras naciones? Hay una sola respuesta y estoy seguro que usted también la conoce: la corrupción. Tristemente, por causa de la corrupción es que tenemos tantos conflictos mundiales. ¿Qué es la corrupción? Según el diccionario definición.d,
define la corrupción como una depravación moral, alguien que echa a perder o dañar algo. Y esto sucede, por falta de conocimiento y la aplicación de los propósitos de Dios en nuestra vida. Por la falta de conocimiento de Dios y la aplicación de sus propósitos en nuestra vida. La corrupción no solo se da en las instituciones de gobierno, sino que también se da en las instituciones empresariales y religiosas. En otras palabras, la corrupción no solo se ve en nuestros gobernantes, sino que también se ve entre los líderes religiosos. ¿Cuántos ministros, cuántos líderes, cuántos pastores no caen en la corrupción, se dejan dominar por la corrupción? Entonces lo que están haciendo es dañando un propósito específico. Dios dice, los puse en estos puestos para que ustedes lleven a cabo un trabajo que beneficia a toda la humanidad. Pero tristemente, la corrupción interrumpe el plan de Dios. La corrupción viene y hace que las cosas no se lleven a cabo. Lo mismo pasa también en las empresas. Qué triste que en las empresas, en vez de que los líderes, en vez de que los gerentes hagan progresar una empresa, más bien la llevan a la quiebra por medio de la corrupción. Entonces, esto es importante que nosotros tomemos en cuenta, porque estamos hablando de la economía de Dios. Cuando hablamos de la economía de Dios, no solamente estamos hablando de traer un dinero y dar una ofrenda, estamos hablando del interés que tiene Dios para el ser humano en este mundo. Muy bien. La corrupción tiene su origen desde tiempos antiguos. O sea que esto no es nada nuevo, señores. Ojalá y esto fuera algo nuevo para poder combatirlo así por así. Pero no es así. La corrupción viene desde tiempos antiguos, desde el principio. Veamos lo que dice Génesis, capítulo 6, verso 12. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Note nada más. Dice que Dios observó toda la corrupción. Dios se fija. Muchas veces nosotros pensamos, Dios no se da cuenta, o la gente no se da cuenta. No nos dan miedo los medios noticieros. Decimos, bueno, vamos a salir con la nuestra. Pero no es así. Tanto en el gobierno como en las iglesias y como en las empresas, Dios observa la corrupción. Por eso es que hablamos de los 3 propósitos del dinero, que son financiar el gobierno, financiar la obra de Dios en la tierra y financiar nuestro estilo de vida, financiar nuestra vida. Esos son los propósitos. Entonces Dios se da cuenta qué es lo que estamos haciendo con el dinero que llega a nuestras manos. Dios se fija. Algunas personas dirán, bueno, como yo no soy religioso, yo no voy a ninguna iglesia, yo no tengo problemas con Dios ni con nadie más, así es que yo quedaré en un punto neutral. Lamento decirle que no es así. Todos vamos a dar cuentas a Dios. Dios es el gobierno de este mundo. Dios es el que tiene el control. Él es el dueño. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente tiene gobierno y mando sobre las personas cristianas, por decirlo así, sobre las personas religiosas. No, Él tiene control sobre todo el mundo. Todos estamos bajo su gobierno, así lo entendamos o no. Entonces este texto dice que Él observó toda la corrupción, no solamente la corrupción religiosa, no solamente la corrupción política o la corrupción empresarial, sino que observó toda la corrupción que hay
porque todos en la tierra eran corruptos. Estamos hablando del libro de Génesis. En otras palabras, la humanidad apenas estaba iniciando, pero mire cómo la persona se desvía tan rápido de los propósitos de Dios. Por eso es importante mantener una relación cercana con Dios, porque es que nosotros somos dados a la maldad muy fácil. Se nos hace fácil hacer lo malo, se nos hace fácil caer en corrupción, se nos hace fácil robar, se nos hace fácil hacer trampa, aún en nuestra economía personal. Siempre tratamos de ser incabales, siempre tratamos de sacar alguna ganancia deshonesta y pensamos no pasa nada, pero no es así. Dios observa la corrupción, eso es lo que está diciendo. Muy bien. Como dije hace un momento, esto no significa que no se pueda combatir. Sí podemos combatir la corrupción. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 8, verso 13. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Note qué interesante el consejo de Dios. Todos los que temen al Señor, ahí hay un punto importante. Hay que temer al Señor, hay que buscar. Dice, odiarán la maldad. En otras palabras, nosotros jamás odiaremos la maldad con nuestras propias fuerzas. Jamás lograremos combatir la corrupción con nuestras habilidades. Se requiere la intervención de Dios. Temer a Dios. Ok. Por eso dice el texto, odio el orgullo, la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. En primer lugar, la corrupción, según este texto que leímos, se combate con el conocimiento de Dios. Se combate con el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque nadie respeta o teme la autoridad de alguien si no lo conoce. Nosotros nunca temeremos la autoridad de Dios a menos que lo conozcamos. O sea que necesitamos conocer a Dios para poder entonces conocer su nivel de autoridad. Como dije hace un momento, Él tiene autoridad sobre todo el mundo, incluso sobre la naturaleza misma. Él gobierna, Él permite, Él hace. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Para que nosotros podamos temer a su autoridad, debemos conocerlo. Eso es número uno. Y en segundo lugar, convertirnos en enemigos del orgullo. O sea que después de obtener la gracia, la fuerza de parte de Dios, decidir en convertirnos en enemigos del orgullo, de la arrogancia. Porque si nosotros somos orgullosos, es fácil caer en corrupción. Es cuestión de tiempo nada más. Si somos arrogantes, nos sentimos grandes, siempre pensamos que somos los más importantes. Yo llegué a este puesto porque soy el más inteligente. Yo llegué a ser el alcalde porque soy el más sabio. O yo soy consejero porque yo tengo más habilidades. Yo soy más listo que todos. A eso se le llama una actitud arrogante. Entonces, para poder uno combatir la corrupción, tiene que convertirse en enemigo del orgullo, de la arrogancia. Entender que estamos en estos lugares con un propósito. Si tenemos un puesto de liderazgo, sea gubernamental, sea religioso, empresarial, estamos ahí para cumplir propósitos específicos. Por supuesto, nosotros vamos a ganar, por supuesto, vamos a cobrar nuestro salario, por supuesto, vamos a beneficiarnos de algunas otras cosas, pero sobre todo cumplir con el propósito de Dios. Entonces, pero para lograr eso,
según el texto que estamos analizando, hay que odiar el orgullo, la arrogancia, y qué interesante, dice las malas palabras. Mire hasta dónde Dios se ofende y toma en cuenta la corrupción de los hombres, aún en sus malas palabras, en otras. O sea que lo que sale de nuestra boca también puede ser corrupción. Eso es lo que dice el texto, las malas palabras. Y por supuesto, hay que convertirse en un enemigo de la corrupción. Tanto en nuestro estilo de vida como en nuestras palabras debe haber verdad. Debe haber palabras, frases que no solamente traigan alivio a la vida de los que nos rodean, sino que también en nosotros poder beneficiarnos de un lenguaje limpio. Y qué bueno es estar alrededor de gente con un lenguaje limpio. Es triste que yo he estado a veces en ciertos lugares y la gente sencillamente usa un lenguaje muy obsceno y ni se dan cuenta, y eso es lo triste. Es como algo natural que sale. Hasta eso ve Dios, la corrupción en nuestras palabras. Muy bien. Ahora bien, no podemos abundar en todos estos puntos en el programa de hoy. O sea, son tantas áreas que se incluye en este tema que no vamos a poder tocarlos hoy, pero yo les invito a ustedes a seguir sintonizando nuestros próximos programas semanales para que juntos sigamos analizando este tema. Ese es nuestro propósito, analizar el tema, y usted decide qué tanta verdad hay en lo que compartimos, porque tampoco es bueno que usted le crea a todo el mundo y a todo el mundo le diga que sí, aquel sí tiene razón y todo lo que dice es verdad. Eso no es cierto, no debería ser así. Usted debe juzgar todo lo que oye y dejar entonces que el Espíritu Santo, dejar que Dios obre en nosotros. Si somos sus criaturas, Él tiene el interés de que nosotros tengamos éxito en la vida. Muy bien, entonces nuestro propósito es aumentar nuestro conocimiento y aplicarlo a nuestro diario vivir. Y estoy seguro que nos vamos a beneficiar todos de los resultados de nuestra actitud. Y no solamente nosotros, sino que también ayudar a las demás personas a hacer lo mismo y juntos gozar de la vida que Dios nos da todos los días, a pesar de los conflictos mundiales. Muy bien, tanto ciudadanos en general como políticos, todos tenemos la responsabilidad de conocer estos propósitos. No solamente de conocerlos, sino que estudiarlos y aplicarlos para obtener la aprobación de Dios. Esto es muy importante. Lo que buscamos aquí es la aprobación de Dios. Ya lo que la gente diga, lo que la gente piensa, eso debería ser secundario. Aquí lo que buscamos es la aprobación de Dios. Y si nosotros lo hacemos, yo estoy seguro que vamos a ser felices, más de lo que ya somos. Y estoy seguro que va a haber un balance también en nuestra vida, en nuestras comunidades y, ¿por qué no?, en el mundo entero. Si ese es el propósito de Dios, que nosotros crezcamos en conocimiento y así aplicarlo en nuestra vida y mejorar. Lamento que se nos terminó el tiempo, pero como dije hace un rato, los espero en nuestros próximos programas porque vamos a abundar en este tema. Muchas gracias.